Ok. Bueno, nuestra asignatura se llama ecología y ecología tiene un significado que proviene de dos vocablos. Oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. Entonces, con esto, ¿ustedes cómo podrían definir el concepto de ecología? Oikos, casa, y logos, estudio. ¿Cómo podrían definirlo? ¿No? ¿Nadie? 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 Como el estudio del lugar donde vivimos. Bueno, así le coloqué yo la definición, pero ¿cuál sería para ustedes? Ah, no lo he leído. ¿Qué sería? Si es casa y estudio. Sería como saber qué es lo que nos rodea, conocer todo lo que está a nuestro alrededor. Así es. Y lo que vamos a revisar también es esa relación. Juliana, Sí, como decía mi compañera, es como estudiar nuestra casa, o sea, nuestro planeta, vaya. nuestro planeta. Es el lugar en donde estamos viviendo. Al final de cuentas, esa sería nuestra casa, el planeta. Y ustedes, si alguien le quiere hacer daño a su casa, ¿ustedes la cuidan? Sí, obviamente. Obviamente. Entonces, si el planeta es nuestra casa, ¿qué debemos hacer? Cuidarla. Tratar Cuidar. de cuidarla. Exactamente. No tratar. Vamos a hacerlo. Y por ello ustedes deben de hacer una propuesta de cómo cuidarlo. Una propuesta en donde, a ver, se me ocurre a mí que hay demasiados perros en la calle que están rompiendo basura. Entonces, nuestra propuesta, ustedes hicieron un equipo, y nuestra propuesta es que vamos a colocarle en un terreno alimento para que ahí lleguen los perros a comer. Yo tengo un terreno en tal lugar y ahí los vamos a poner. Vamos a hacer un, un albergue para los perros y le vamos a pedir a la gente que nos done alimento y ahí vamos a llegar en las tardes a dejarle, colocarle agua y cuánto. Ya ustedes lo organizan bien. Esa podría ser una de las propuestas que ustedes realicen. O a lo mejor se me ocurre, es que vamos a hacer escobas para que la gente, entregarle a la gente y decirle que todos barramos el frente de nuestras casas para mantenerlo limpio. Esa puede ser otra propuesta y están invitando a la comunidad a que trabajen con ustedes. En otro, en otro momento también se nos pudiera presentar de que vamos a limpiar el río y entre todos llegamos. Ahorita, aunque muchos a mí en otros grupos me han dicho, profe, hacemos esto, no podemos salir juntos. No podemos salir juntos y entonces eso complica un poco, pero yo estoy seguro que a ustedes se les van a ocurrir muchas cosas de cómo ayudar. Entonces debemos de cuidar nuestra casa. Y la ecología lo que va a estudiar es la relación entre lo vivo y lo no vivo, porque aquellas cosas que no tienen vida afectan a lo que sí tiene vida. A lo que tiene vida le conocemos como factores bióticos, que serían plantas y animales, y a lo que no tiene vida lo vamos a conocer como factores abióticos, donde está el agua, el suelo y la luz, entre muchos otros. Si recuerdan haber visto este tema, no sé, en primaria, en secundaria. ¿No? ¿Nadie recuerda haber visto este tema? Sí, maestra, en la secundaria, en la materia de biología. Perla, ¿y cuáles serían o cómo afectaría, por ejemplo, la luz a que viva algo en algún lugar? ¿Cómo afectaría que haya luz o no? Pues ¿Todas las plantas necesitan luz? no, no todo. Entonces, ¿qué pasa si colocas una planta que no necesita luz directamente al sol? Pues se puede morir.
se puede morir. Entonces, el sol, algo que no tiene vida, afecta a algo que sí tiene vida. ¿Tú colocarías una planta para tu huerto directamente al sol si es de sombra? Pues no. No, ¿verdad? Entonces es importante que revisemos, a ver, nuestra planta, qué necesita, cómo va a crecer, porque si no, no va a crecer bien y yo no tendré esos 3 puntos que me van a dar por hacer eso. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. ¿Ven la imagen? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cree que la tierra también afecte a las plantas o influye en su crecimiento? Así es, porque el suelo, que es un factor abiótico, el suelo como factor abiótico va a determinar si algo crece o no. Y en el caso de nuestras plantas, pues podemos encontrar suelos muy ricos en nutrientes, que es la tierra negra, o podríamos encontrar suelos muy pobres en nutrientes, una tierra seca, muy café, una tierra color naranja. Entonces, nosotros vamos a encontrar qué tipo de suelo le vamos a agregar a nuestra planta. Por ejemplo, yo tengo un pequeño negocio de cactus, de venta de plantas de cactus, y yo no le puedo colocar tierra rica en nutrientes, porque el suelo en donde viven estas plantas normalmente no es rico en nutrientes. Pero si yo quiero sembrar calabaza, frijol, rábano, cebollín, lechuga, que son las plantas que crecen en menos de 60 días, entonces yo voy a colocarle un suelo rico en nutrientes, abono, tierra negra, para que pueda crecer muy rápido. Y conforme vaya avanzando su lombricompostero, ustedes van a estar obteniendo de ahí abono para su huerto. Entonces, definitivamente el suelo es un factor que determina si algo crece o no. ¿Cómo será el suelo de este lugar? ¿Pueden observar la imagen? Sí. Sí, bueno, para participar, ¿quién me dice cómo es el suelo de ese lugar? Okay. A ver, Juliana. Pues por lo que aparenta es fértil porque hay muchas plantas. Así es el suelo típico de Tabasco porque es una selva. Ok, muchas gracias. Y Dilia, ¿ibas a decir algo? Lo hizo que Juliana, que era demasiado fértil por el hábitat de árboles. Aunque Mientras, también, aunque mientras más materia también, orgánica, que es lo que ustedes están haciendo, mientras más materia orgánica se le coloca al suelo, más ricos en nutrientes es. ¿Por qué este suelo es rico en nutrientes? por los animales. Yo Los siento que animales, igual, Por la materia orgánica. por la materia orgánica que se les está depositando. ¿Cuántas hojas no caen? Ahí se pudre, todo eso se vuelve a reintegrar al suelo y todos los nutrientes quedan ahí. ¿Qué factores, Montserrat, ibas a decir algo, qué factores bióticos podemos observar ahí, Montserrat? Todas las plantas y todos los animales son factores bióticos. Listo, lo resumiste muy bien. Todo lo que podemos observar ahí vivo es un factor biótico. ¿Alguien puede decirme cuáles son los factores abióticos que están ahí? Elvira. Sería el agua, la luz solar y la tierra, ¿no? Así es. Dioselin, ¿qué factor abiótico no vemos pero está ahí? El aire. El aire no lo vemos, pero sabemos que hay. ¿Cuál otro? Los minerales que tiene la tierra. Ok, muy bien, muy bien. Parece que no hay ningún problema en identificar cuando algo tiene vida y algo no tiene vida, ¿no? Sí, sí lo pueden identificar rápido. ¿Qué característica tiene un ser vivo? Para que digamos, esto está vivo. ¿Qué característica?
Vamos a las características que les enseñan cuando están en primaria. Leticia. Su respiración o la manera de respirar. ¿Respiran? ¿Qué otra cosa? Tienen un ciclo de vida. Todos los seres vivos, ¿cómo les decían en la primaria? Nacen. Crecen, se reproducen y mueren. Así es, Silvia. Entonces, muchos dicen, pero es que el agua, si hay agua hay vida. Sí, pero el agua como elemento no tiene vida. ¿Se puede dar la vida si hay agua? Sí, pero que el agua pueda nacer, crecer, reproducirse, morir, no. El agua definitivamente no tiene vida, es un factor abiótico. En el caso de los factores bióticos, recuerdan las cadenas alimenticias en donde los productores son aquellos organismos que ellos producen su propio alimento, son organismos autótrofos. Auto significa uno mismo, trofo, alimento. Y entonces un organismo autótrofo es aquel que va a estar produciendo su propio alimento, no necesita salir a buscarlo. ¿Cuáles serían los productores? ¿Cuáles serían los productores? ¿Nadie sabe cuáles son los organismos productores? ¿No? Sí, Scarlett. ¿Cuáles son? La otra vez estaba ayudando a mi hermana con una tarea de esas y vi que había puesto algunas bacterias y como unos hongos. Son como más, como, no sé cómo se le llama, pero son organismos más pequeños. Bueno, Por los ejemplo, productores son las plantas. ajá, las plantas son las... Ay, es que había un nombre, pero no recuerdo cuál. Eran como, a ver. Por ejemplo, los matorrales, ¿no? Los Ok. matorrales y nos damos cuenta porque ellos obtienen como que su propio alimento produciéndolo como tipo, bueno, por la fotosíntesis, ¿no? Donde atrapan la energía y la convierten en su manera de vida. Ok. Algo así. Entonces tenemos en el primer eslabón de la cadena alimenticia, tenemos que están las plantas. Quien se come a una planta es un consumidor primario y es un organismo herbívoro. Come plantas. Vamos a suponer que tenemos pasto. ¿Quién se come el pasto? Las vacas. Las vacas. Entonces las vacas son organismos herbívoros. ¿Qué otro organismo herbívoro conocemos? Los caballos. Caballos, vacas, ¿qué más? Las jirafas. Jirafas. ¿Serán los únicos organismos que comen plantas? Las lombrices. Las lombrices lo que hacen es todo lo que está descompuesto se lo comen. No precisamente que llegue y se coma la hoja, esto no lo hace una lombriz, pero hay gusanos que sí lo hacen. Muchos de los gusanos de las larvas, las orugas de las mariposas, se comen a las plantas, las hojas. Entonces, estos son consumidores primarios. Quien se come a estos es un consumidor secundario y ya aquí son carnívoros. Ya se van a comer a todos los organismos que comen plantas. Tengo pasto, tengo una hojita que se la come un gusanito y a este gusanito se lo come ¿qué animal? ¿Qué animal comerá gusanos? Un pájaro. El pollo. La gallina. Un pollo, una gallina. Y tenemos después a los consumidores terciarios, aquellos que se comen a el organismo que se come al que come plantas. Entonces está la planta, tengo la hoja, luego está el consumidor primario, que sería el gusanito,
luego el consumidor secundario, que sería el pollo, y luego el consumidor terciario, que sería El zorro. un zorro. ¿Ok? Un zorro se podría comer una gallina. Por lo general, los consumidores terciarios son depredadores. Son depredadores y ellos controlan todo. Están en la cima de la cadena alimenticia y se pueden comer a cualquier otro organismo. Profe, ¿y los Nosotros, chongos en qué etapa entran? Si se bueno, comen organismos muertos. ellos serían el último, serían los reintegradores. Ya que todo el proceso de la cadena alimenticia pasó y muere el último organismo, ellos se comen todos estos organismos. Si se muere una planta, ellos las convierten otra vez para devolverla al suelo. Si se muere un gusanito, ellos convierten esto para que se devuelva al suelo. Si se muere un carnívoro consumidor secundario, de igual forma, y lo mismo con el terciario. Los reintegradores lo que hacen es consumir ya cosas muertas para que no produzcan una infección en la naturaleza, para que no huela mal, aparecen estos reintegradores y los consumen para devolverlos en forma de abono al suelo. Ustedes van a trabajar con un reintegrador. ¿Cuál sería el reintegrador que van a trabajar ustedes? Las lombrices. Las Las lombrices. lombrices. Las lombrices serían el reintegrador. Toda la materia orgánica que nosotros consumamos se va a convertir en abono. Y esto va a evitar, si nosotros lo hacemos de verdad, no solamente por entregar una actividad, si lo hacemos de verdad, va a funcionar para que no llegue tanto desperdicio al basurero. Se va a disminuir la basura, va a incrementar la cantidad de abono y entonces la gente va a poder empezar a producir más alimentos. ¿Y por qué es importante producir nuestros propios alimentos? Porque necesitamos demasiada comida y cada vez hay menos producción, cada vez hay menos lugares en donde puede crecer algo. Se le llama la ley del 10%. Y se dice que para que alguien pueda subir 1 kilo, tiene que comer aproximadamente 10 kilos de ese alimento, porque lo demás se pierde en energía liberada al realizar un trabajo, se pierde cuando sudamos, se pierde cuando vamos y hacemos nuestras necesidades fisiológicas como pipí y popó. Entonces, por ejemplo, cuando un pollo, ¿cuánto pesa un pollo? Idilia, ¿cuánto pesa un pollo? ¿Sabes? Pues ahorita los que tiene mi papá pesan más o menos entre 4, 3,5 kilos, así el más bajo, 3,5 kilos, ya ha empezado, ya han llegado a pesar 5. Para los más grandes así 5. Ok, cuando quieran pollos ya saben a dónde ir. ¿Cuánto tiene que comer un pollo para llegar a 5 kilos? Recuerden la ley del 10%. 50 Cuenta. kilos. 50 kilos. Solo para un organismo, para uno. Y si yo quiero tener 10, 20, 300 pollos, ¿cuánto tengo que producir? Y entonces nuestro planeta no soporta ya hacer las cosas solo y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuánto pesan? Aproximadamente cuánto pesa para saber cuánto han comido o cuánto de materia orgánica han ingerido para llegar a ese peso. ¿Alguien sabe cuánto pesa? ¿Nadie sabe? Yo peso 49,5. Imagínate tú que estás chiquitita. Ya has comido aproximadamente 500 kilos. 500 kilos solo para ti. ¿Cuántos hay en tu casa? Somos 4. Ya ahí son 2 toneladas de alimento para poder mantenerles a ustedes. ¿Cuántas personas hay en tu calle? ¿Cuántas personas hay
En el municipio, cuántas personas hay en el estado, en el país, en el mundo. La cantidad de alimento que se necesita producir para cada persona es una exageración. Por ello es que ustedes están trabajando, aprendiendo a hacer a cultivar su propio alimento para poder bajarle un poco la carga al planeta y podamos vivir en este planeta un poquito más de tiempo como especie. ¿Está clara esa parte? Si yo en un examen les coloco que un grillo, hay 100 kilos de grillos y después de esa cantidad de grillos, ahora solamente hay 10 kilogramos de un otro consumidor, ¿podrían explicar por qué pasa eso? Mientras más vamos subiendo en la cadena alimenticia, menos organismos tenemos. Vamos a tener muchísimo pasto, muchísimas hojas, vamos a tener pocos insectos que se alimentan de ellas, vamos a tener pocos animales que se alimentan de los insectos y vamos a tener pocos depredadores. Y se forma una pirámide, donde en la parte de abajo hay muchos. Van disminuyendo hasta que los depredadores son muy, muy pocos. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Que hubiera poco productor, poco pasto, pocas hojas de cual alimentarse y hubiera muchísimos depredadores. ¿Qué pasaría? Creo que no daría abasto todos el alimento. Se destruirían los ecosistemas. ¿El ser humano podría ser un depredador? Sí. Pues, Sí. Y algo curioso con el ser humano es que el ser humano no respeta la cadena alimenticia. El ser humano fácilmente puede pasarse a ser herbívoro, a consumir a los productores, o se puede comer a los herbívoros, se come a los consumidores secundarios, o se come a otros carnívoros, o también come cosas que ya están en descomposición, como si fuera un reintegrador. ¿Han comido cosas que están en descomposición? ¿No? ¿Una cerveza? ¿Nunca? La cerveza necesita de una fermentación, echarse a perder para que se le pueda consumir con ese sabor de cerveza. Yo sí una vez me comí un yogur caducado. Bueno, pero Abajo. también el yogur necesita de esa fermentación que hacen unos gusanos para poder, ya cuando lo consumimos, ya es yogur que ya se fermentó, ya pasó por un reintegrador. ¿Producirían su propio yogur con sus gusanitos y todo? ¿O no lo comerían de saber que tiene los gusanos? Yo no lo comería. No lo comería. Pero sí se beben ese yogur, aunque saben que lo hicieron así, sí se lo beben porque ya no tienen los gusanos. Es que no sabíamos. Bueno, yo no Ándale, sabía. yo tampoco No no todos se sabía. hacen así. Los mejores son los que pasan por los gusanos. Son los mejores porque este yogur no tiene químicos y nos ayuda. Entonces, si en algún momento pueden hacer su propio yogur, sería lo mejor para no agregarle químicos a su cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el ser humano si el ser humano volteó la cadena, la pirámide alimenticia, y cada vez somos más depredadores y cada vez hay menos alimentos? ¿Qué pasa? Habrá una alteración en los ecosistemas. Ya hay una alteración en los ecosistemas y entonces cada vez será más caro conseguir alimentos y todos nos vamos a ver afectados. Muy bien, gracias, Jocelyn. Ahora, con los factores abióticos. La luz que recibimos nos proporciona energía y muchísimas de nuestras plantas necesitan de la luz, pero también los animales. Existimos dos tipos de animales. Los animales poiquilotermos y los animales homeotermos. Los homeotermos son aquellos que mantenemos siempre una misma temperatura. Homeotermo. Homeo de igual
y termo de temperatura. Siempre tenemos entre 36.5, 37 grados. 1 grado o medio grado, 37,5 y ya nos sentimos mal. Hay animales que necesitan incrementar su temperatura y si no reciben suficiente luz, su temperatura no sube. Esos son los poiquilotermos, como los reptiles, que necesitan salir a que le dé la luz para que su organismo se pueda activar. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron en química el pH? ¿Qué cosa era el pH? La acidez que tiene un organismo. La acidez. En este caso, a nosotros nos interesa la acidez del suelo. Si ustedes quieren cultivar piña, necesitan un suelo muy ácido. Si ustedes quieren cultivar frijol, necesitan que el suelo, o maíz, necesitan que el suelo no esté ácido. Y el campesino tal vez no lo conozca con este concepto, pero él le agrega cal al suelo para crear un balance y equilibrar el pH del suelo antes de su siembra. En el caso de la salinidad, los que son de Tecoluta, a lo mejor ya fueron testigos de un fenómeno que cada vez está avanzando más rápido. Por Tecoluta se puede llegar a Paraíso. Si el río estuviera con su corriente normal y se pudiera navegar a través de este río, se pudiera llegar por esa vía a Paraíso, a Chiltepec directamente. Y como está cerca, el agua del mar está entrando a Tecoluta, que tiene agua dulce. ¿Y puede afectar eso? ¿Podría afectar que entre Sí, agua salada al municipio de Nacajuca? ¿Cómo? sí. Bueno, pues empezaría con los seres vivos que viven ahí, o sea, en el agua, porque son seres de agua dulce. Y yo siento que igual se afectaría en la siembra, porque Entonces, exactamente, y entonces el campesino va a decir, ya no está creciendo las cosas como antes, ya el campo ya no produce como antes, pero es ese fenómeno que está sucediendo. En el caso de la altura, de la presión, dependiendo de qué tan alto sea el lugar en donde vivimos, será menor o será mayor. Y eso también va a crear diferentes climas en los cuales nosotros vamos a poder vivir y también las plantas. No es lo mismo una planta en una montaña que una planta en una zona baja. O si crecen iguales las plantas en donde sea. Crecen igual plantas en la costa que las mismas plantas en una montaña. no. No, porque la altura determina qué organismo pueda vivir ahí. Y Ya. los mismos animalitos pueden vivir en la montaña que en la costa, así como estamos nosotros en una planicie. ¿Qué cambia cuando bajamos de una montaña según va ocurriendo un desnivel? ¿Qué pasa con la temperatura? Va disminuyendo también, ¿Va Aumentando. disminuyendo hacia dónde? Mientras vamos Sí. bajando, ¿hay menos calor? aumentando. Mientras vamos bajando, va aumentando, hay más calor. Y resulta que hay personas que se traen a perros Alaska, perros siberianos y demás, y dicen, ah, mira qué bonito mi perrito. ¿Puede vivir un perro bajo las condiciones que tenemos en Tabasco, donde alcanzamos casi 45 grados en mayo? No, ¿Puede? Sí puede, se ha ido adaptando, pero no es como que No son las lo condiciones que óptimas. sea. Ajá, Exactamente. exacto. Entonces, todos estos factores van a determinar cómo un organismo vive y si vive bien, si se desarrolla bien o si simplemente no crece. Nosotros tenemos que controlar esa parte. Y estos factores abióticos son importantes que ustedes los analicen para cualquiera de las plantas que ustedes vayan a sembrar. Ustedes necesitan una planta que crezca por lo menos en 60 días o menos. Y podemos encontrar el rábano en 45 días. ¿Conocen el cebollín? El cebollín sí, crece en 30 días, la lechuga también en 30 días.
La zanahoria ya se puede cultivar desde los 30 días, aunque lo normal son 80 días. Pero ustedes no necesitan esperarse. Hay zanahorias muy, muy pequeñas que le llaman zanahoria baby. Ya se puede cultivar desde los 30 días. El pepino necesita entre 50 y 70 días. Ustedes recuerden, tienen 60 días para cultivar. La calabaza italiana, la calabaza alargada, esa también entre 50 y 70 días. Y el chícharo también alrededor de 50 días. Entonces, hay muchas plantas que ustedes pudieran cultivar que no necesitan tanto tiempo. Deben de analizarlo muy bien. Bueno, vamos ahora a tomar algunas participaciones. Levantan su manito y ya yo les digo para que vayan identificando lo que acabamos de ver. ¿Cuáles serían los factores abióticos de ese lugar? Estamos observando ahí. A ver. El suelo. Jocelyn. El suelo, el aire, la humedad, la temperatura. Muy bien, gracias. A ver, Lisbeth, factores abióticos. Iba a decir lo que dijo ella, la luz, sí, nada más eso, es lo que yo veo ahí. ¿Qué otro hay? La presión y la presión. La presión, ¿será que es una montaña o es una zona baja? ¿Qué será? Una zona baja. Ahí Parece que hay agua, también hay como un río, yo veo ahí un río, profe, pero no sé. Bueno, tú ya viste un río, muy bien. Ok. Flor, ¿cuáles serían los factores bióticos? Flor, ¿cuáles serían los factores bióticos? A ver, Idilia. A ver, Flor. El relieve. Ok, bióticos es lo que tiene vida. ¿Qué cosa puedes observar ahí con vida? Las plantas. Las plantas, muy bien. Eso es todo, Flor. Idilia. Igual el perrito. El perrito que está ahí. ¿Alguien más puede observar algo con vida en ese lugar? ¿Nadie? Las hojas. Jesús. Las hojas. Las hojas, ok, las hojas de los árboles, ya había mencionado hace ratito las plantas, pero por ejemplo, en los árboles está creciendo algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está creciendo en el tronco de los árboles? A ver, ¿quién hablaba? Yo, Elvira. A ver, Elvira, ¿qué es? Creo que sí se le dice, ¿no? Bueno, es musgo. Ah, eso. Y cuando es verde, es musgo. Cuando tiene otros colores y es porque se está pudriendo algo, es moho. En ese caso es una planta también. El musgo va creciendo ahí en los árboles y el musgo crece en las zonas que son muy húmedas. Entonces podríamos hasta definir que aquí llueve bastante, que es un clima fresco por la cantidad de musgo que hay en los árboles. Muy bien. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Las hojas que están en el suelo que ya se desprenden de los árboles son factores bióticos o abióticos? Mira, tengo unas flores de esas que se regalan para el 14 de febrero, ¿no? Y le dice una de mis niñas a otra, no la agarres por ahí porque la vas a matar. ¿Es correcto eso que le dijo? Puede ser, no sé, creo que sí. No, ya la cortó. Ya cuando yo compré las flores, ya las habían cortado y en ese momento ya no está viva. Entonces, ahora dime tú, ¿las hojas que caen es un factor biótico o es un factor abiótico?
Un factor abiótico. Abiótico, así es. Ya forman parte del suelo, ya no es considerado un factor biótico porque ya no tiene vida, ya no realiza las funciones que realizaría cuando tiene vida, que sería la fotosíntesis, consumir dióxido de carbono y liberar oxígeno. Ya no podría hacerlo cortada, entonces ya no tiene vida, ya no es considerado un factor biótico. Pero sí pasan a ser factores abióticos, así como el ejemplo que usted nos dio. Yo sí podría mencionarlas. Sí, ya es un factor abiótico ahí. Ya es un factor abiótico porque ya no cumple con lo demás. Ya no trabaja, ya no hace nada. Sin embargo, sí puede afectar porque si cae demasiada hoja y tapa todo, entonces lo que está creciendo ahí puede que o crezca más o crezca menos. Como, ¿saben cómo se siembra el cilantro? Yo he visto que lo dejan, cortan la matita y la remojan en agua. Por Le semillas, profe. Bueno, la mayoría se siembra por semilla. ¿Alguien sabe cómo se hace por semilla? Profe, Dígame. yo he visto que lo siembran. Primero buscan un lugar donde sembrarlo. De ahí van picando la tierra con el machete, con la pala, como sea. Lo van dejando en pedacito por pedacito la tierra. Y ya de ahí riegan la semilla encima y le ponen agua. Y de ahí lo tapan para que no le dé el sol. Así he visto yo que lo hacen. Ok, lo tapan. Y era lo que le decía a Dioselin. Tienen que colocarle algo encima para que pueda crecer mejor. Entonces, a veces la materia orgánica que cae, en el caso de las hojas, puede facilitar que crezca una planta o puede perjudicarla. En la imagen que estamos viendo, un arrecife de coral, ¿cuáles serían los factores bióticos que hay en ese lugar? ¿Cuáles serían? ¿Qué podemos observar en esa fotografía, en esa imagen con vida? Los animales, la tortuga, Ajá, la tortuga. el pescado que están ahí, los pececitos. Y el arrecife, creo que así se le llama. Ok, fue Rosalinda la que dijo ahorita, ¿verdad? Sí, maestro, Rosalinda Isidro. Muy bien, ya está listo. ¿Qué podemos observar ahí que no tenga vida? El agua. El agua, ¿qué más? La presión, el pH, la Salinidad. salinidad. ¿Y la temperatura, será que también está presente ahí? Sí, profe, igual. Sí. Van a ver un fenómeno que se va a presentar en el río entre finales de abril o mayo. Se va a empezar a calentar el agua del río por el calor que por la radiación que vamos a recibir, en este caso del sol. Se va a calentar el agua y los peces se van a empezar a morir. Y entonces la gente va a empezar a decir un montón de cosas. Pero es porque se subió la temperatura. Se considera que si se sigue subiendo la temperatura, muchos de los animales que existen en el mar también van a morir. Así como vamos a ver en unos próximos días cómo van a empezar a morir los animales en el río. Por último, en esta, ¿cuáles serían los factores abióticos que están presentes? A ver, Lisbeth. La tierra, pues luz, la luz no hay porque se ve que está oscuro. Sería el aire. Muy bien. Leticia, ¿puedes encontrar otros factores abióticos? El relieve montañoso, profe, ahí se ve hasta por atrás. Claro. Y entonces ahí también podrías encontrar en esa diferencia que hay. Abajo está muy bajo y luego hay una altura. ¿Qué habrá de diferente ahí?
¿Qué se puede observar de diferencia de un lugar a otro? ¿Será que cambia la vegetación? Frida. Bueno, profe, lo que yo he visto en varios documentales es que la temperatura de día hay demasiado calor y de noche hay un frío. Claro, al no existir árboles, los climas se vuelven extremos. Demasiado calor por el día, demasiado frío por la noche. Muy, muy bien. Los Y árboles factores- regulan, disculpe que lo interrumpa, Sí, profe, los árboles exactamente regulan eso. la temperatura. Sí. Entonces, mientras menos árboles existan en el planeta, nuestros climas se volverán extremos y nosotros vamos a sufrir las consecuencias con mayores huracanes, inundaciones y sentir frío que no son normales en la zona donde vivimos o demasiado calor en otras zonas. Y esto se debe a la falta de árboles. ¿Cuáles son los factores bióticos de esta foto? Sí, Lisbeth. Los cactus que están ahí, en esas pequeñas plantas, las flores. Así Ah, es, muy bien. profe, Dígame. ¿la roca sería un factor abiótico? Sí, no tiene vida, pero si tú quitas todas las rocas del desierto, va a afectar a los organismos de ahí porque no van a poder guarecerse del calor, no van a poder esconderse de otros depredadores y entonces van a morir. Por ello es importante estos elementos también. En muchos lugares de este tipo dicen, estimado visitante, cuando venga no se lleve nada, hasta la roca es importante. Y es por esa parte, tienen una función. Frida, La arena, profe. también la cantidad de minerales que hay en la arena ayuda a que estas plantas puedan crecer. Entonces, La luz sí, solar. exactamente. Bueno, vamos a revisar unos conceptos que son importantes que ustedes empiecen a manejar. Y el primero de ellos es hábitat. Hábitat es el lugar en donde vive un organismo. ¿Dónde vive un alacrán? ¿Dónde podríamos encontrar? Que te digan, a ver, vas En a ir las a encontrar rocas. alacranes. ¿En dónde los vas a encontrar? ¿Cuál sería el hábitat de un alacrán? Lugares secos. Desierto. Ok, pero aquí en donde nosotros vivimos, ¿cuál sería el hábitat de un alacrán? No tenemos desierto aquí. En los zapatos. ¿En todos los zapatos? No, profe. De hecho, salen en ciertas En la temporadas. ropa. En los montes, profe. Ok, podría ser. Profe, entonces, ¿por qué dicen que si mencionan que el alacrán busca lugares secos? Porque cuando hay mucho calor, dicen las personas, bueno, en mi casa, cuando sale un alacrán, dice que es porque hay mucho calor o va a haber. Pues seguramente el animal sabe que hay más comida, sale a buscar alimento porque ya hay reproducción. Los animales aprovechan las etapas. Si hay calor y va a haber comida, entonces me voy a reproducir. No como nosotros, que si no tenemos casa ni nada, de todos modos nos reproducimos. Los animales sí aprovechan esa parte. En el caso del nicho ecológico, es la función que tiene cada organismo. En este caso, el alacrán, su función es consumir pequeños organismos que nos pueden causar enfermedades. Pueden identificar el hábitat de cualquier animal y el nicho ecológico también. Por ejemplo, ¿cuál sería el hábitat de un murciélago? En las cuevas. Las cuevas. Unas cuevas, lugares cerrados. ¿Y cuál será su nicho ecológico? Ecológico, dijo, profe. ¿Cuál es el nicho Los ecológico? lugares. O sea, la función, ¿cuál sería? Ah, no sé. La función de un murciélago es consumir insectos. Un murciélago en una noche se come miles de mosquitos. Miles de mosquitos. ¿Nos ayuda con eso? Sí. Claro que nos ayuda. También los murciélagos distribuyen frutas. El murciélago llega, come un capulín en un lugar
y donde ya se lo comió, deposita las semillas en sus heces cuando hace popó y ahí crece un nuevo árbol. Entonces distribuye las plantas, las almendras, la lleva de un lugar a otro, tira la semilla y ahí crece una nueva planta. Su función entonces será distribuir No se las escucha. plantas. De una serpiente, ¿cuál será el hábitat de una serpiente? Los lugares así como con ahí los terrenos donde no los limpian, tienen así como que el pasto muy, Ok, muy muy alto. alto. ¿Y cuál será el nicho Montes. ecológico de una serpiente? Comerse la rata. Exactamente, Las estos ranas. animales. Si se acaban las serpientes, incrementaría el número de ratas y nosotros tendríamos problemas. Sí. Muy bien. Especie. Ese organismo que posee características donde va a encontrarse un macho y una hembra que se parecen, se pueden reproducir entre ellos y dar descendencia fértil. En este caso estamos viendo un zanate macho. La hembra no tiene tanto color, la hembra es más chica y es de café oscuro. Cuando se juntan muchos organismos se forma una población. Y entonces tenemos un conjunto de individuos de la misma especie, tiene que ser la población, que van a estar intercambiando sus genes, se van a estar reproduciendo y van a convivir en el mismo lugar. Uno solo es especie. Muchos de ese mismo son población. ¿Qué poblaciones pueden identificar ahí por su casa? ¿Población de qué tienen por ahí cerca? Los perros. Población de perros, ¿qué otra cosa? De gatos. Gatos. Población Los de pájaros gatos, también. Gallina. de gallinas, Pavos. pavos, Muy Gatos. pronto de lombrices. sus lombrices, van a tener ahí su población de rábanos, de cilantro, de perejil. Y todo esto interactúa y se tienen una relación entre estos organismos. Entonces es importante que sepamos si pueden convivir estos organismos o no. Profe, es que los pollos de mi casa ya se comieron todo lo que yo sembré. Bueno, es un factor biótico que puede afectar a otro factor biótico y hay que cuidarlo y hay que proteger lo que ustedes van a tener en ese lugar. Otras palabras que es importante que conozcan es la densidad. La densidad es el número de organismos que van a estar en un lugar. Si ustedes tienen muchos organismos en un lugar, se dice que la densidad es alta. Si tienen pocos organismos en un lugar, la densidad es baja. ¿Cuántos pollos pueden criar en 1 metro cuadrado? En un lugar de 1 por 1 por 1 por 1. 40. Un pollo necesita, para poder vivir bien, 1 metro cuadrado. Y nosotros metemos más. Entonces la densidad es demasiado alta y el pollo no está creciendo bien. Necesitamos más espacio para que crezca bien y tranquilamente sin que el animal se estrese también. El otro concepto es la distribución espacial. La distribución espacial se refiere a cómo se ubica el organismo. Como por ejemplo ustedes cómo van a sembrar en su huerto. Al azar, donde caiga, donde sea, ustedes van a tirar ahí la maceta o en el suelo van a poner por donde quiera, de manera uniforme todo, una filita de cilantro, una filita de rábano, una fila de lechuga, una fila de pepino o una distribución agregada. Aquí un montón de pepino, acá un montón de cilantro y acá un montón de calabaza. ¿Cómo van a sembrar ustedes? Uniforme. Uniforme es lo que por lo regular se hace en los huertos para tener un mejor control. Entonces ya va a depender de ustedes cómo se van a poner a trabajar. Por favor, inicien cuanto antes a trabajar para que puedan aprovechar el tiempo. ¿Dudas? No, profe. Maestro, Dígame. entonces sí se puede sembrar